Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacer en voz alta, pero que muchos llevan guardada en el fondo del corazón. Una pregunta que aparece cuando fallas, cuando te equivocas, cuando te alejas de Dios y luego vuelves con miedo. ¿Y si hice algo tan grave que Dios no puede perdonarlo? Quizás hayas sentido ese pensamiento atravesar tu mente. ¿Y si crucé una línea de la que ya no hay regreso? Hoy quiero que entres conmigo en una historia, porque dentro de ella vas a entender qué es realmente el pecado imperdonable, cómo reconocerlo y, lo más importante, cómo evitarlo. Y te prometo algo, este video te va a traer claridad y paz donde hoy solo hay duda. Imagina a Mateo, un joven que creció escuchando de Dios, pero que la vida lo empujó lejos. Problemas, decisiones impulsivas, amistades equivocadas. Hasta que un día, después de un tropiezo fuerte, se encerró en su cuarto y dijo con la voz quebrada: «Creo que ya no hay perdón para mí». Le temblaban las manos, le dolía el pecho. Sentía que Dios ya lo había borrado del mapa. Quizá tú has sentido eso, esa sensación de que fallaste demasiado. Y fue en ese mismo cuarto donde se encontró con un versículo que lo confundió aún más. Jesús diciendo que existe un pecado que no será perdonado, el famoso pecado imperdonable. La frase lo golpeó como un ladrillo. Entonces, ¿qué es? ¿Y si lo hice sin darme cuenta? ¿Y si ya estoy perdido? Aquí empieza lo que necesitas entender. La mayoría de las personas imaginan el pecado imperdonable como un error específico, una acción concreta, una caída moral tan grande que Dios cierra la puerta de la gracia. Pero la verdad es mucho más profunda y más seria. El pecado imperdonable no es un accidente. No es algo que cometes sin querer. No es un momento emocional de enojo, duda o confusión. No es una mala palabra contra Dios en un instante de dolor. No, es algo más peligroso, pero también más claro. Mientras Mateo buscaba respuestas, encontró algo que cambió su visión por completo. Jesús hablaba de un tipo de corazón que llega a un punto donde ya no quiere reconocer a Dios, donde la persona llama mal a lo que es bueno y bueno a lo que es mal, no por ignorancia, sino por decisión. El pecado imperdonable es resistir al Espíritu de Dios de forma tan continua, tan consciente, tan terca, que la persona cierra sus propios oídos. No es que Dios deja de hablar, es que la persona ya no quiere escuchar. Mientras más leía, Mateo comprendía algo esencial. El pecado imperdonable no lo comete quien tiene miedo de haberlo cometido. Lo comete quien ya no siente miedo, quien ya no siente arrepentimiento, quien ya no quiere volver, quien endurece su corazón de manera deliberada. Y aquí está la verdad que a él lo cambió y que puede cambiarte a ti también. Si te preocupa haber cometido el pecado imperdonable, esa preocupación es evidencia de que no lo has hecho, porque solo alguien sensible al Espíritu puede sentir ese peso, esa inquietud, ese deseo de volver a Dios aún con culpa y vergüenza. Entonces aparece la segunda parte: ¿cómo evitarlo? Primero, reconociendo que este pecado no se trata de un acto aislado, sino de un camino. Un camino donde cada paso se da ignorando la voz de Dios, justificando lo que destruye, abrazando lo que te aleja y apagando la luz que Él pone delante de ti. Evitarlo significa lo contrario: responder, aunque sea débilmente, volver aunque sea herido, levantar la mano cuando sientes que te estás perdiendo. El corazón que se mantiene humilde, aunque sea un poco, es un corazón que permanece vivo. Segundo, entender que Dios no abandona a quien lo busca. Lo imperdonable no existe para quien pide perdón. Lo imperdonable no se aplica a quien clama, a quien lucha, a quien aún con preguntas sigue girando su rostro hacia Dios. Mateo cerró su Biblia, respiró profundo y entendió algo que quizá tú necesitas escuchar también. No estás perdido. No cruzaste una línea sin retorno. Si estás aquí, preocupado, buscándolo, anhelando acercarte, eso es la señal más grande de que Dios aún está obrando en ti. Porque la verdadera distancia no se mide por lo que hiciste, sino por la dirección a la que estás caminando hoy.
El pecado imperdonable no es un castigo inesperado. Es un estado al que solo se llega cuando alguien voluntariamente decide alejarse una y otra vez hasta quedar sordo al amor de Dios. Y tú no estás ahí. Si tu corazón todavía siente, si todavía buscas, si todavía preguntas, estás más cerca de Dios de lo que imaginas. Y ahora la parte que te prometí. ¿Cómo evitarlo en tu día a día? No se evita con perfección, no se evita con rituales, se evita con una actitud continua. Mantener tu corazón abierto, permitir que Dios te corrija, dejar que Él entre a esos lugares donde te duele reconocer la verdad. Cuando te equivoques, vuelve. Cuando sientas miedo, habla con Él. Cuando dudes, busca respuestas. Un corazón que se mueve hacia Dios, aunque sea milímetro a milímetro, jamás caerá en lo imperdonable. Mateo lo entendió esa noche, y mientras apagaba la luz, sintió algo que había perdido hace tiempo. Paz. Paz no porque fuera perfecto, sino porque entendió que Dios no abandona a quien lo llama. Y tú, que estás viendo este video ahora mismo, necesitas quedarte con esto. Si tu corazón aún late con deseo de volver a Dios, entonces Él no ha terminado contigo y todavía estás a tiempo de caminar hacia la luz.